Bienvenidos al canal del Ministerio Amor y Vida Guatemala, un lugar para adorar y exaltar a Dios. Te dejamos con el siguiente video, esperando que sea de mucha bendición para su vida. Dios le bendiga. Sean bienvenidos todos y todas esta mañana, y pues vamos a meditar en la poderosa palabra del Señor, porque la palabra de Dios es viva, ¿verdad? El tema que estaremos iniciando, digo iniciando porque sé que no lo vamos a terminar, es ¿qué tipo de tierra eres? ¿Qué tipo de tierra eres? Hay un himno que dice, eres polvo y nada más, ¿verdad? Entonces, la Biblia enfatiza mucho que nosotros pues somos tierra, porque cuando el Señor formó al hombre, lo hizo ¿con qué? Con barro, ¿verdad? Formó del barro de la tierra, formó al hombre y le dio a él el soplo de la vida. Entonces, nosotros somos tierra, somos polvo, orgullosos, pero tierra, creídos, pero polvo. ¿Verdad que sí? Al final, cuando nos muramos, volvemos. Por eso, cuando uno de pastor va a hacer la ceremonia de fúnebre, ¿verdad? Uno dice ahí en el cementerio, del polvo eres y al polvo volverás. Porque cuando pasan los años, muchos años, y se vuelve a abrir un nicho, ¿verdad? Como decimos aquí en Guatemala, un panteón, dicen en México, cuando se vuelve a abrir una tumba, ya solo hay polvo, ¿verdad? Polvo y huesitos que han durado por tanto tiempo, pero el resto nos convertimos en ¿qué? En nada. ¿Cómo juntan al difunto después de muchos años aquí, por ejemplo, en Guatemala, para pasarlo a osario, ¿verdad? Ahí están jalando huesito por huesito y hasta con una cosita para ir echando todo ahí, porque todo eso es alguien que vivió. Entonces, nosotros somos tierra. Ahora, ¿qué tipo de tierra somos? Porque hay tipos de tierra, ¿verdad? En formación ya sabemos, pues somos del barro, pero hablando en el sentido espiritual, ¿qué tipo de tierra es usted? Porque hay tipos de tierra. Los albañiles, cuando hacen una zanja, encuentran variedad de tierra, ¿verdad? Cuando van a empezar una construcción, llegan a una tierra donde penetra muy fácil la piocha, donde casi se hunde hasta con la mano, ¿verdad? Pero también hay una tierra donde la piocha revira. Y he oído que usan esa palabra, puro talpetate. Yo no sé cuál es el talpetate. A ver quién me puede ayudar con eso. Porque esos son términos que nosotros usamos, puro talpetate. ¿Cuál es el talpetate? La tierra, no el barro, pero es un tipo de tierra que está bien comprimida. Como usted dijo, compacta. Sí, hay una que se puede agarrar con la mano y entra bien la pala, pero de rebota porque la tierra está bien compacta. Y es ideal para los cimientos. Hasta ahí ya empiezan a fundir, ¿va? Sí. Bueno, vamos a basarnos esta mañana a San Mateo, capítulo 13, versículo 1 al 9, es nuestra cita base. Y es una de las parábolas muy conocidas que el Señor Jesús le habló al pueblo, la parábola del sembrador. La parábola del sembrador. Pero vamos a ir viendo paso a paso. La parábola pues la podemos entender nosotros de una manera más práctica, pero queremos ir detallando cada pasaje. San Mateo 13, 1 al 9. Dice la Biblia: aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al mar.
Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó en espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces esta parábola, el mismo Señor se la habló a todo el pueblo. Yo les he dicho a ustedes muchas veces esto. Jesús hablaba en parábolas y la gente no entendía. La gente se quedaba: ¿qué tanto dice este hombre? La gente no le entendía el mensaje. Y usted dirá, entonces, ¿para qué les habló en parábolas si no entendían? Porque la palabra que Jesús estaba dando en ese momento no era para la gente que no lo conociera. Era para la gente que lo conocía. Por eso más adelante, en unos versículos, siempre ese capítulo, ya lo vamos a ver, los discípulos se acercan a él y le dicen: Señor, no entendimos la parábola. No entendimos lo que quisiste enseñarnos. Y entonces el Señor ahí se tomó el tiempo de enseñarle ¿a quién? A los de casa, a sus discípulos, qué significaba la parábola. Y esto nos enseña a nosotros, mis amados hermanos, y algo así le comenté a mi esposa el día de ayer, de que la Biblia tiene el mensaje de buenas nuevas. ¿Verdad que sí? La Biblia tiene el mensaje de buenas nuevas, pero la Biblia realmente fue escrita para los cristianos. Esa es nuestra guía, es nuestro mapa, es nuestro manual de conducta. Por eso el mundano, cuando oye la Biblia, le vale, pues, porque no le tiene el aprecio que nosotros le tenemos, porque la Biblia netamente es para el pueblo cristiano, tiene el mensaje de salvación. Pero cuando alguien ya acepta, entonces la Biblia empieza a regir en él. La Biblia empieza a gobernar en él y va a ser juzgado el día que se muera según la Biblia, según la palabra. Ahora, veamos esto. Como introducción, la parábola del sembrador explica cómo diferentes personas reciben el mensaje del reino de Dios. En la parábola se compara el corazón del ser humano con un terreno. Se usa vocabulario relacionado con agricultura para explicar la importancia de tener el corazón preparado para recibir la palabra de Dios. Encontramos los textos de la parábola en 3 de los evangelios, en Mateo 13, en Marcos 4 y en Lucas 8. Ahí encontramos la misma historia, la misma parábola. Ahora, fueron varias las ocasiones en las que Jesús usó narraciones cortas, simbólicas, o sea, parábolas, para comunicar verdades espirituales. En esta ocasión, él relató la parábola ante muchas personas y luego dio la interpretación a sus discípulos. Vemos que es una parábola bastante sencilla. Habla sobre un sembrador que salió a sembrar y echó la tierra en diferentes tipos de terreno. Todas las semillas eran iguales. Lo que varió
fue el terreno. Ojo con eso, toda la semilla era la misma. El cambio, ¿cuál era? La tierra, el terreno. Las que cayeron en buen terreno dieron buen fruto, pero las demás encontraron terrenos más difíciles que impidieron que la semilla se aferrara, creciera y diera fruto. Entonces, esta mañana, el mensaje no es para hablar de la semilla. El mensaje no es para hablar del sembrador. El mensaje es para hablar de la tierra donde cae la semilla. Ahora, interpretemos lo que significa. Por lo tanto, tomando en cuenta la propia explicación dada por Jesús, podemos ver lo que significa cada uno de los símbolos que él usó en el relato. Veamos la interpretación de cada uno de los elementos mencionados en esta hermosa parábola. En primer lugar, la semilla. La semilla simboliza la palabra de Dios. ¿Qué simboliza la semilla? La palabra de Dios. El mensaje de Dios para cada persona. Esa palabra maravillosa, esa palabra preciosa, este libro sagrado para nosotros los cristianos. Este es un libro sagrado. Pero usted platica con un musulmán, este es un libro basura. Para ellos su libro sagrado es el Corán. Si usted platica con muchas sectas, este libro no tiene mucha importancia. La verdadera importancia la tiene en el caso, ¿verdad?, de las religiones existentes, hablemos de los mormones. El libro que los manda es el libro del mormón. Si vamos a hablar de los testigos, lo que los manda es lo que enseña la atalaya y la Biblia que ellos han adecuado según su doctrina. Si hablamos de la Iglesia Católica, ni Biblia usan. Ahí solo se basa a la homilía papal. Poca importancia a la Biblia. Pero nosotros los cristianos, ¿dónde están los cristianos esta mañana? Esta es nuestra fuente de inspiración. La palabra viva, la palabra eficaz, la palabra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Cómo conocemos a Dios? A través de su palabra. ¿Cómo llegamos a amar más a Dios? A través de su palabra. ¿Cómo sé que lo que estoy haciendo es malo? A través de su palabra. Entonces, la semilla es la palabra de Dios. Una semilla poderosa. Mire, esto es maravilloso, que nunca cambia y que al germinar produce un efecto maravilloso en la vida de cualquier ser humano. ¿De dónde lo sacó a usted el Señor? ¿De dónde? ¿Dónde andaba? ¿Cómo vivía? ¿Cómo se portaba? ¿Cómo actuaba? Pero un día usted entendió el mensaje. Y entonces ahí se volvió buena tierra porque esa semilla germinó. Y cuando esa semilla germinó, cuando esa semilla cobró vida, entonces usted empezó a tener cambios maravillosos en su vida. La semilla produjo un efecto glorioso. Y la gente no podía creer cómo aquella persona tan déspota, tan perdida, tan inicua, ahora había cambiado en hijo e hija de Dios. ¿Qué logró eso? La palabra que dio fruto en el corazón del hombre. Porque hay mucha gente que no cambia, porque no deja que la palabra produzca fruto en su corazón. Amén. Entonces la semilla es poderosa. Si no, miramos lo que dice la Biblia. Ella misma nos habla, dice Hebreos 4:12. ¿Qué dice? Búsquenlo ahí rapidito. Hebreos 4:12. Otro busque Isaías 48. Son pasajes maravillosos estos. Hebreos 4:12. ¿Qué dice? Que la palabra de Dios ¿Es qué? Viva. No solo está viva, sino que es eficaz. ¿Qué más, hermano? más cortante de
es una espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Más cortante que toda espada de dos filos. Entra, corta. Sale, corta. Esa palabra es poderosa. Penetra hasta dónde, dice. Lean, ¿hasta dónde? Las coyunturas y los tuétanos. El alma y el espíritu. ¿Qué más? Coyunturas y los tuétanos. Las coyunturas y los tuétanos. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí es donde uno dice, ¿y a este predicador quién le contó mis cosas? Discierne los pensamientos, la palabra. Amén. ¿Y qué más? Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando yo acepté a Cristo y nací de nuevo, yo sí lo pensé ahí donde estaba sentado, y este viejo, ¿quién le dijo todo lo que yo estoy pensando hacer hoy? Porque yo iba a hacer algo malo esa noche. ¿Quién le contó? Era el Señor a través de su palabra, pensando. Mire, maravillosa esa palabra, y me quebrantó tanto que yo, que me burlaba de los evangélicos chillones, porque decía, ¿cómo chillan esos evangélicos? Entonces, yo me burlaba de los evangélicos. Paré en un altar chillando como un niño que no le quieren dar chicha. Mire, estaba yo, me deshacía, yo, tocado, quebrantado. Y cuando me paré de ese lugar, yo sentía, de verdad, yo sentí como las cadenas se quebraban dentro de mí. Era la palabra rompiendo toda esa dureza. Porque nosotros somos duros. Pero cuando dejamos que la palabra caiga, germina una cosa maravillosa. Y desde ese día, yo soy un hombre nuevo para la gloria del Señor. Entonces la palabra es viva. ¿Qué dice Isaías? Miren lo que dice Isaías 48. Secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Aunque se acabe todo, la hierba se va a secar, la flor se va a marchitar, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Por eso el que realmente nace de nuevo no vuelve atrás. El que nace de nuevo no vuelve atrás. Amén. El que le penetró la palabra, esa palabra sigue germinando y germinando y germinando, y cada día da más frutos dignos de arrepentimiento. Miren lo que dice Mateo 24:35 y 2 Timoteo 3:16 al 17. ¿Qué dice en Mateo 24:35? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios no pasa, no cambia, es la misma, siempre es la misma. ¿Cuál es la regla de oro? Sin santidad nadie verá al Señor. Eso se lo dijo al pueblo judío y nos lo dice a nosotros también. La palabra no cambia. ¿Será que Dios ya agarró la onda de que es difícil? No, hermano, la palabra es la misma. Porque hay gente que dice, yo digo que Dios va a ir cambiando y actualizándose, porque hoy todo es actualizarse. Y así le dicen a los papás cuando van a una reunión de colegio, mire, padres, tienen que actualizarse porque ustedes están muy metidos en el pasado y los patojos viven en otra época. Y muchos hoy quieren que la palabra se actualice a los tiempos. La palabra no necesita actualizarse, el hombre necesita someterse a la palabra, porque el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras no pasarán. ¿Qué dice Timoteo? Segunda Timoteo. La escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda. Desde Génesis hasta Apocalipsis, esa palabra es inspirada por Dios. ¿Y para qué sirve? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
¿Y cómo nos hace perfectos? Cuando nos instruye, nos corrige. ¿Qué más dice ahí? Nos redarguye. En justicia. Entonces, ¿qué pasa? El hombre de Dios, ¿qué dice? El fin de todo esto es que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Cuántos quieren ser perfectos? Ahorita no somos perfectos. Si yo le pregunto, hermano, levante la mano el que es perfecto en estos momentos. A menos que se llame perfecto. Yo tengo una tía que se llama Perfecta. ¿Sí? Perfecta Jorgelia. O sea. Es mi tía que sí se llama, pero nosotros no nos llamamos perfectos. Nosotros somos imperfectos. Estamos llenos de errores. Cada rato metemos la pata. Tenemos un corazón poco perdonador. Tenemos una vida a veces soberbia. Tenemos una indiferencia terrible a la presencia de Dios. Es increíble. Una indiferencia. La hermana Angélica lo mencionaba aquí. Mientras se alaba, se adora un montón, durmiendo. Debemos de aprender a alabar a Dios y a glorificarle. A veces somos indiferentes y eso es porque somos imperfectos. Pero bueno, ese va a ser otro tema para otro día. La semilla que Jesús enseñó es la misma que hoy se sigue sembrando. La semilla que Jesús enseñó es la misma que hoy se sigue sembrando. O sea, ¿qué estoy haciendo esta mañana yo aquí? Sembrando la semilla de la palabra. Ustedes ahorita son terrenos. Bueno, algunos son media cuerda. Otros son una manzana. Pero ¿qué clase de tierra es? Aquí no importa el tamaño. Cuando uno compra un terreno, ¿en qué se fija? En el tamaño, ¿sí o no? Entre más grande, mejor, más visto. Pero al Señor no le interesa qué tamaño es su terreno, le interesa qué tierra tiene usted en su terreno. ¿Qué tierra es? Pero eso no lo sabe más que usted y el Señor. Mi tarea como el sembrador en esta mañana es sembrar. La tarea del que pasa a predicar es que está sembrando. Pero la tarea de que la semilla haga algo maravilloso es del terreno. Ahora, los 4 tipos de terreno simbolizan diferentes tipos de personas y su reacción al escuchar las buenas nuevas de salvación. Ahí vemos un camino, porque el primer terreno que menciona la Biblia es el terreno junto al camino. ¿Cuál es ese terreno? Simboliza a aquellos que oyen el mensaje de forma superficial, sin darle demasiada importancia. Eso es cuando usted viene, está escuchando aquí sentadito, pero con su mente en otro lado. Está distraído. Que si dice el predicador cuántos van a ir al infierno, dice amén. Porque no le está parando bola. Ahora, esto es importante. Porque esta tierra junto al camino es dura. Porque de tanto que se transita en el camino, que cada vez la tierra se compacta más. Se compacta, se pone más impenetrable. Una persona, podemos decir entonces que el terreno junto al camino es una persona dura, insensible. Veamos lo que dice Mateo 13. Ahí estamos con la explicación de Jesús. Mateo 13.
Versículo 15, ¿qué dice? El corazón de este pueblo se ha engrosado, y con sus oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, con el corazón entiendan y se conviertan, y yo les sane. ¿Cómo está el corazón de esa persona? Engrosado. No oye, no ve. Amén. Y por ende, no se convierte, porque su corazón es insensible. Insensible. Fíjese que pasa un efecto tremendo en algunas cosas. Uno dice, si a esta persona le viniera una prueba dura, se va a arrepentir. Y a veces a esa gente malandrina le llega una prueba dura y siguen malandrines. Y llega alguien a evangelizarlos, mire, ¿qué necesita Jesús? Sí, sí, gracias. Muchas, muy amable. Pero no pasa nada. ¿Sí o no? Y dice, ¿cómo es que esta gente le está dando duro el Señor? Yo he oído orar por gente que han baleado al hospital. Y no los balearon porque andaban una bala perdida. Andaban robando. Y les metieron sus plomazos. Y fui al hospital a hablarles, mira, necesitas a Jesús. Fui a orar por uno que no podía ni hablar. Solo con señas me hacía así. Necesitas a Cristo. La iglesia la tenés cerquita. Asistí, cuando salgas, deja de andar haciendo lo que estás haciendo y busca al Señor. Así. Oré por él y todo. Cuando salió, otra vez a lo mismo. Y entonces ya no lo balearon, sino que cayó en el bote. Entonces uno dice, la gente es tan dura de que aunque le esté Dios hablando, porque les aseguro que no solo yo le hablé, alguien más llegó a hablarle, pero el corazón del hombre que está junto al camino, ese terreno junto al camino, es una persona insensible, que sabe que necesita de Dios, pero no se humilla bajo la poderosa mano de Dios. Y les aseguro, aunque ustedes no me lo confirmen, pero que muchos de los que estamos aquí fuimos así. Estábamos mal. Y no nos entró la Biblia, ¿sí o no? Sabíamos que íbamos rumbo al infierno y nos lo decían. Y en lugar de decir, ay, tengo que cambiar, viejo chute, vieja chute. ¿Sí o no? Porque el corazón se vuelve duro. ¿Qué le importa? Es mi vida. No, si al final es la vida de cada quien. El problema es que el detalle, dijo Cantinflas, es que el sembrador tiene que sembrar. Tiene que tirar la semilla. Nuestro deber, porque todos tenemos que ser sembradores, no solo el pastor. Todos los que estamos aquí, desde aquí hasta allá, todos tenemos que sembrar la semilla. Cuando usted da un tratado, está sembrando la semilla. Cuando usted le dice a alguien, Cristo te ama, está sembrando la semilla. La semilla es poderosa y puede dar fruto. El problema va a ser el terreno. Romanos 2:5, ¿qué dice? Pero por tu recta y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para días de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. O sea, ¿qué dice Dios? Si usted es duro de corazón y rebelde, ¿cuál es su recompensa, mi amado hermano? La ira de Dios. Oigan bien los de corazón duro. Porque aquí pueden haber algunos. El Señor lo sabe. Sigan duros. Sigan talpetates. La ira de Dios están acumulando contra ustedes mismos.
No lo estoy condenando yo a ninguno. Uno mismo se va a condenar. ¿Por qué? Por la dureza. ¿Así dice la Biblia o no? Por la dureza de tu corazón. ¿Cuántos tienen hijos perdidos? Uy, gloria a Dios, que todos son cristianos. Algunos tienen hijos perdidos. No se canse de tirarles la semilla. Tírenle la semilla. Pero dígame si usted no se da cuenta la dureza del corazón de sus hijos perdidos. Aunque usted les tire la semilla, cuando viene la semilla, ¿qué hacen? ¡Pah! La reviran, ¿verdad que sí? Se agachan. Ahí viene mi mamá con el mismo cuento. Ahí viene mi papá otra vez. Dureza de corazón. Y tristemente, esos hijos están acumulando ira de Dios. Por eso nunca, hay muchos papás, yo he oído que dicen, me canse, que hagan lo que quieran, porque yo ya no puedo más. Ahí abajo la guardia. Dejó de tirar semillas. Siga tirando semillas. ¿Verdad? Y más duro. Porque entre más fuerza, tiene que entrar. Entre más fuerza tiene que entrar. Cuando usted quiere quebrar una ventana, ¿cómo tiene que tirar la piedra? Para enamorarse suavecito, para que no oiga el suegro. Pero si quiere romper la ventana, ¿qué tiene que hacer? Eso ya cuando le dijo que no va. ¿Y qué hace? Rompe la ventana. Siga tirando la semilla. Y no la esté tirando. Es que Jesús te ama. Dígale, te estás condenando. Agarra ese texto que le di hoy. Estás acumulando ira de Dios contra tu vida. Entonces, ¿qué está haciendo usted ahí? Ya no está tirando la semilla, está con fuerza. Porque a veces todo es amor, amor, amor. Hay que decirle a la gente la verdad. Dios es amor, pero cuando lo rechazamos hay condenación, muerte eterna, infierno. No hay que tener temor de decir eso, porque eso es lo que les espera a esos hijos rebeldes. Obviamente creemos en el Señor Jesucristo y tenemos fe que será salva nuestra casa. Pero si no sembramos, estamos siendo negligentes y no va a pasar absolutamente nada. Siga tirando la semilla, ponga reglas, ponga firmeza. ¿Le va a doler? Sí, le va a doler. Pero es parte de que estoy haciendo mi trabajo para romper esa tierra dura, ese corazón duro que está ahí. La semilla debe germinar. Entonces, la gente que está junto al camino, quizá nuestros hijos están junto al camino, quizá la pareja está junto al camino, quizá el papá está junto al camino, no sé, a quien usted conozca que es un terreno junto al camino, duro e insensible. ¿Qué hay que hacer con esa gente? Tire la semilla. Hermano, ¿para qué tanta semilla? Es que ya le voy a enseñar qué pasa con la semilla que no entra. Es una persona, la gente junto al camino es una persona con conciencia bloqueada. 1 Timoteo 4:1 al 2 nos habla de esto. Bloqueada. Tan bloqueada que un día le dije a alguien, ya le dieron su balazo. Ya estuvo preso mucho tiempo. Y sigue en lo mismo. Un día de estos lo van a matar. ¿Cuál fue su respuesta? Sí, Paquito. Igual todos nos vamos a morir. Sí, me dijo. ¿Qué tiene esa persona? La mente cauterizada, bloqueada, cicatrizada. Eso significa cauterizado, cicatrizado. Que ya no le entra. Léanlo. 4:1 al 2. Con voz fuerte. Pero el Espíritu
dice claramente que en los primeros tiempos algunos apostatarán de la fe. Apostatarán. Escuchando a espíritus engañadores Ajá. y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. ¿A quién escuchan? A hombres apóstatas. Doctrinas de demonios. Por eso le hacen caso a los amigos. Vos chupemos, vos droguémonos. Hagámosle pues. ¿A quién está escuchando? ¿A los demonios? ¿Sí o no? Vos hagamos lo malo, hagámoslo pues. Buscan iglesias donde les digan, no importa cómo vivas, Cristo te ama y así está bien, ¿oíste? Con que vengas al culto, estás bien. Porque hay iglesias que predican así. No voy a mencionar nombres por respeto, pero conozco iglesias donde los miembros pueden llegar, servir y al finalizar pasarse a echar unas sus cervezas y les dan ganas. ¿Qué son esos? Doctrinas de demonios. Donde la santidad no importa. Donde no importa cómo vivamos, lo importante es que estemos, ofrendemos, diezmemos y Cristo nos hizo libres. ¿Libres de qué si seguimos esclavos? Entonces hay muchas iglesias, muchos lugares, muchos puntos de reunión donde ya no se habla la palabra. Se hablan filosofías baratas. O usan, como decía el día jueves, un texto nada más como un pretexto, sin conocimiento bíblico. Por ejemplo, hay iglesias que ahora se llaman iglesia bar. Porque el ambiente es como que usted entrara a un bar. Mesitas, luces apagadas, solo luces neón por ahí brillando. No le dan guaro, pues, pero sí, el diseño es como que fuera un bar. Hay un DJ cristiano. Iglesias discotecas. Donde está el DJ, hay luces. Y la gente ahí está, ¡ay, qué chilero! Dicen los jóvenes, eso sí es tener amor a los jóvenes. No importa que tengamos el montón, si lo importante cuál es para nosotros, que el montón se vaya al cielo. Llenar una iglesia es fácil, si se permite de todo. Pero si hay una iglesia sana, con doctrina, con reglamentos, con estatutos, obviamente, ¿qué hace el corazón tal petato? No. Entonces se alejan. La iglesia, la palabra de Dios, esa palabra maravillosa, hermanos amados, que se predica dentro de las iglesias sanas, correctas, tiene el poder, oiga, tiene el poder de que esa conciencia sea desbloqueada. Tiene el poder de que esa conciencia sea desbloqueada, mis hermanos. A nosotros nos desbloqueó la conciencia el Señor, ¿verdad que sí? Sí, nos desbloqueó el Señor. Teníamos patrón. Para que entendamos más que ahora que tenemos teléfono. Póngale patrón a su teléfono. ¿Qué significa eso? Bloquéelo, ¿sí o no? Y entonces hay un montón de patrones. A ver, los tecnológicos, díganme un patrón de un teléfono. ¿Cómo se puede poner? La huella. Otra. Contraseña, números o letras. Otra. Face. ¿Y dónde van a hallar otra cara igual para desbloquear eso? ¿Ya? Otra. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo? Pines, dice. ¿Qué le hacen así? Forman letras o figuras, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué pasa con el teléfono que tiene patrón? Está bloqueado. ¿Está bloqueado, sí o no? Está bloqueado. ¿Y los ladrones lo pueden desbloquear o no? Sí pueden. Si no, ya no robaran teléfono.
Nos dirían a todos, pónganle todos patrón para que no se los roben, porque aunque se los roben no sirve de nada. ¿Por qué siguen robando teléfonos? Porque los pueden desbloquear. Si un ladrón puede desbloquear, Dios puede desbloquear cualquier corazón. Amén. Pero entienda esto. Estar bloqueado significa que tenemos patrón. Y en este caso, Satanás, que bloquea el corazón y la conciencia del hombre. Amén. ¿Cuántos ya están desbloqueados, hermanos? Levanten sus manos los que ya saben que están desbloqueados. ¿O todavía tiene usted ahí la cara del diablo como patrón? Hermanos amados, el terreno es tan duro que no penetra la palabra y la semilla queda a la superficie. Ahí es donde las aves, ese es otro simbolismo, vienen y exterminan la semilla. Esas aves representan ¿a quién? A Satanás, que aprovechando la dureza del corazón del hombre extermina el mensaje de su mente, y esto lo logra a través de varias distracciones que ponen la vida de cada individuo. Entonces, ¿por qué les dije? Si alguien dirá, hermano, ¿y para qué tanta semilla, tanta semilla? Porque como no penetró, el diablo la exterminó. Ya le hablé a ese hombre, pero como desde hace 10 años le dije, nunca más te voy a hablar de lo que te estoy diciendo. ¿Qué pasó con esa semilla que no entró? Desapareció. El diablo la exterminó. Entonces, por eso hay que seguir tirando la semilla, para que la semilla penetre el corazón del individuo. Ahora, ¿cómo se roba el diablo la semilla? Con las distracciones que más nos gustan. Con lo que más nos gusta, Satanás se roba nuestra semillita. Santiago 1, 22 al 25. Gloria a Jesús. ¿Cuántos están contentos, hermanos? ¿O tan duros? Dice Santiago 1, 22 al 25. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Qué pasa cuando alguien solo oye pero no practica? Se engaña a sí mismo. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será, que dice, bienaventurado en lo que hace. Entonces, muchos son oidores olvidadizos, que se salen del culto y ahí en la puerta les preguntan, ¿y de qué hablaron hoy? De la Biblia. Sí, pero ¿cuál fue el tema? A saber, pero estuvo bonito. ¿Cuál es el tema de esta mañana sin ver las notas? ¿Qué terreno es? ¿Qué terreno eres? ¿Te das cuenta? Muchos olvidadizos. ¿De qué habló el pastor? Del talpetate, van a decir hoy. ¿Y dónde está eso en la Biblia? Ahí está. Mira lo que dice este otro texto. Zacarías 7:12.
Zacarías 7:12. Son libros que casi ni leen los cristianos. Son los salmos, son los salmos. Hay que leer toda la Biblia. ¿Qué dice Zacarías 7:12? Pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. ¿Qué pasa cuando no oímos la palabra? ¿Qué pasa cuando la oímos pero no la recibimos? ¿Qué va a pasar Dios con nosotros? ¿Qué va a hacer? Se va a enojar. Y la Biblia dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Amén. ¿Quiere usted tener a Dios enojado contra usted? Es fácil. Rechace la palabra. No le pare bola. Siga haciendo lo que le gusta hacer, porque así usted va a ser feliz, pero no sabe lo que está acumulando para el final de sus días. Y Jehová se enojó mucho. Yo no quiero ver a Dios enojado conmigo, hermanos. Porque Dios cuando se enoja, Dios es amor. ¿Pero qué más? Y lo decimos bien facilito, pero entienda eso, que es fuego consumidor. Hasta que te acabo. Uno de los salmos dice, escuchad ahora los que os olvidáis de Dios. No sea que os despedace y no haya quien os libre. La soberbia Dios no la puede bajar así. ¿Sí o no? El hombre orgulloso, altanero, Dios lo puede traer abajo así. Entendamos algo, y lo voy a hablar en términos muy populares aquí para nosotros. Dios no hace mates. ¿Cuándo es cuando alguien nos hace mates? Que nos mire. Dios no hace mates. Dios cuando mueve su ira. Sí, los siguientes hablan de eso. Lean eso en Zacarías, ¿no? Es un profeta del Antiguo Testamento, pero lean ese capítulo que les di. Anoten, tremendo. Tremendo. Dios no te va a andar con cuentos. ¿Qué ves? Te vamos al infierno, vas a ver. Dios no va a hacer eso. Pero estate bien porque te voy a quemar en el fuego. No tiene necesidad de eso el Señor. El Señor va a actuar de un solo. ¿Lo enojamos? Aguantemos. Y ¿sabe qué es lo curioso? No aguantamos. Si cuando la esposa nos dice, enojame y vas a ver. Y dice uno, no, mejor me porto bien. Entonces, porque Dios cuando nos dice, porque Dios nos está diciendo esto esta mañana a todos aquí, enójenme y van a ver quién soy yo como malo. En mi justicia. Puedo actuar inmediatamente. Entonces, ¿cuál es el consejo para no enojarlo? Dejemos que la palabra entre en nuestro corazón. Dígale que tiene a su lado, sea frágil a la palabra. Dígaselo, sea frágil a la palabra. Sea frágil, deje que la palabra le entre. Hermano, mire, el hombre se ha aferrado tanto a esta tierra que prefiere ser feliz en esta tierra, aunque sea condenado en el mundo, en el infierno por la eternidad. Déjenme vivir mi vida, porque una vida tenemos y hay que disfrutarla.
Pero no hay nada más lindo que disfrutarla en Cristo y asegurar la vida eterna. ¿Cuántos quieren heredar la vida eterna con Jesús? Pues hay que disfrutar esta vida, pero de una manera correcta como hijos de Dios. ¿Qué aburrido ser evangélico? Para mí no es aburrido ser evangélico. ¿Ah, qué lindo ser cristiano? Es que es pecado ver tele. ¿No? ¿Por qué se meten a sectas, pues? No tengo tele. Yo miro ahí mis películas. Obviamente no miro cosas que a Dios no le agradan, ¿va? Pero miro mis películas. Es que es pecado comerse un churro. Yo voy a comerme churros. Con polvo, pero me los como. Es que los cristianos no deben ir al Interfer. No son tonteras que le estoy diciendo, pero que la gente, de verdad hay iglesias que eso prohíben. Todos en Navidad comiéndose un tamal y uno tomando caldo de pollo. Porque es pecado, dijo un hombre. ¿Cómo? Y verga, aquel tamal y que hasta le echan limón y tortillas doraditas. ¿Se da cuenta? Ponemos cargas al evangelio y por eso mucha gente no quiere ser evangélica porque todo le ponen cargas. Y el evangelio es lindo y maravilloso. Qué rico comerse un tamal, ¿verdad? Yo le digo a mi esposa, hacer tamales, hacer paches, ponche. Apárteme una torta, le digo a la hermana Lina. Quiero mi pirujón. Uy, qué pecado. Quiero uvas, paso a comprar uvas, manzanas. Pero la gente, como se mete a iglesias donde eso es pecado. Entonces, ¿qué dicen los jóvenes? Ay, no, qué aburrido ser evangélico. Qué aburrido. Son cargas innecesarias. Amén. Hay iglesias que es pecado que usted salga a pasear. Es pecado que usted salga a correr si quiere echarse su maratón. Porque los hijos de Dios no usan pantaloneta. Y entonces caemos en un juego mental. ¿Verdad? Yo llego a mi casa y me pongo mi pantaloneta. Muchos de ustedes me han visto en pantaloneta. En calzoncillo solo mi esposa. Pero en pantaloneta me han visto. ¿Qué de malo tiene? Con estos calores benditos que hacen, hermano. Ay, pero ahí viene el hermano pastor. Imagínense a las 2 de la tarde un techo de lámina. Y ahí viene el hermano pastor. Tiene que irme a poner mi pantalón de tela, mi camisa, porque hasta usar camiseta, playera es pecado. Esos son extremismos que han dañado el evangelio. Se puede vivir una vida cristiana disfrutando cosas que Dios nos regala aquí en la tierra. Hay cosas que sí son pecado, pero otro día hablamos de eso. Termino esta mañana con este texto. 1 Tesalonicenses 4:8. Todos búsquenlo, porque con este terminamos. 1 Tesalonicenses 4:8. Aleluya. No tiene, me decía una hermana un día. Entiende, usted está en segunda. ¿Qué dice el 4:8? Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Cuando usted desecha el mensaje de la palabra, no está desechando al pastor, al predicador, al hermano, la hermana. Cuando un hijo desecha el consejo que papá le da de la manera bíblica, no lo está rechazando a usted. Está rechazando ¿a quién?
a Dios, que puso esa palabra por medio del Espíritu Santo para dársela a sus hijos. Cuando la gente que asiste a la iglesia no cambia, es porque está pasándose la palabra diciendo, ¿qué me importa? Pero no está rechazando al predicador, al hermano pastor. Se está rechazando a Cristo. Amén. Y el que rechaza a Cristo no tiene derecho a la vida eterna. Así que esta mañana, si usted sabe que usted es un terreno junto al camino, dígale, Señor, ten misericordia de mí. Necesito que la palabra germine en mí. Por ende, este pasaje se entiende que es gente que nunca ha nacido de nuevo. Este primer punto. El terreno junto al camino es gente que nunca ha nacido de nuevo. Porque hay cristianos con el nombre cristiano sentados en una iglesia, pero no han nacido de nuevo. Y hasta privilegios. Y hasta puestos, cargos, y no han nacido de nuevo. ¿Y usted cómo sabe, hermano? Porque por sus frutos. Y como no tienen semilla plantada, no hay ¿qué? Frutos. Que Dios les bendiga esta mañana. Padre, te pedimos perdón. Esperamos que este video haya sido de bendición para su vida espiritual. Recuerde, Cristo le ama y quiere salvarle. Le esperamos en nuestras instalaciones, 39 calle B, 33-88, zona 7, Colonia Amparo 1. Será un gusto tenerle. Tenemos reuniones los días lunes, reunión de jóvenes, martes, culto general, miércoles, reunión de damas, jueves, culto de enseñanza, viernes, culto de oración e intercesión y día domingo, escuela dominical. Nuestros horarios de lunes a viernes es a partir de las 6:30 de la tarde y el domingo a partir de las 9 de la mañana. Será un gusto tenerle con toda su familia y juntos alabemos al Creador.